Me llamo Marcos y esto me pasó el diciembre pasado, cuando me quedé una semana entera solo en casa. Mi novia, Lucía, se fue a pasar las fiestas con sus padres y yo me quedé atrás por trabajo. Vivo en un barrio muy tranquilo, en un pueblito al norte del estado de Nueva York. Las casas están bastante separadas entre sí y la mayoría de mis vecinos se van de viaje en Navidad, así que prácticamente tenía toda la calle para mí solo. Al principio la idea me gustaba: silencio, paz, tiempo para descansar, ponerme al día con algunas series y disfrutar un poco de la sensación acogedora de las fiestas. Pero lo que ocurrió esa semana sigue viviendo en mi cabeza como una sombra que no se va. Fue en mi segunda noche solo. Eran como las 6:30 de la tarde y afuera ya estaba completamente oscuro. Había estado nevando suave todo el día y el jardín y la entrada del coche estaban cubiertos por una capa blanca fina. Yo estaba en la cocina preparando una cena sencilla, pasta con pollo. Normalmente es Lucía la que cocina. Yo no soy precisamente un chef. Encendí la televisión de fondo, solo para que la casa no se sintiera tan vacía, porque por mucho que disfrutara el espacio para mí, no estaba acostumbrado a tanta soledad y silencio. Estaba sentado a la mesa comiendo cuando escuché algo raro. Me tomó un par de segundos entender qué era. Sonaba como alguien cantando. Bajé el volumen de la tele y luego la dejé en silencio. El sonido venía claramente de afuera. La voz se fue haciendo más clara y reconocí la canción. Estaba cantando Jingle Bells. Al principio pensé que quizá eran algunos niños del vecindario jugando afuera, pero la voz no sonaba como la de un niño. Era la voz de un hombre adulto. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, porque parecía venir de esa dirección. Cuanto más me acercaba, más fuerte se oía. Para cuando llegué a la puerta, la voz parecía estar justo en mi porche, a unos centímetros de mí. Sentí un nudo raro en el estómago, pero en ese momento todavía pensé que quizá solo era un tipo cantando villancicos. Abrí la puerta y bajo la luz amarillenta del porche vi a un hombre de unos 35 años. No llevaba gorro y su abrigo parecía demasiado fino para el frío que hacía. Pero lo más extraño no era eso. Estaba completamente concentrado en cantar Jingle Bells, mirando fijamente hacia mi felpudo, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que yo había abierto la puerta. Recuerdo que forcé una sonrisa incómoda porque no sabía qué más hacer. Nunca había tenido gente cantando villancicos en mi puerta, y menos un hombre solo. Siempre había escuchado que eso se hacía en grupo. No parecía peligroso. En realidad, tenía un aire confundido, como oído. Incluso pensé si quizá tendría alguna discapacidad, porque no reaccionó a mi presencia. Solo siguió cantando, ajeno a todo. Cuando terminó la canción, esperé que dijera algo o que por lo menos se marchara. Pero simplemente tomó aire y empezó otra vez Jingle Bells desde el principio, con el mismo tono lento y desafinado. Esta vez, sin embargo, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sentí cómo se me borraba la sonrisa de la cara. Era inquietante. Me quedé otro minuto ahí, fingiendo que escuchaba, aunque me sentía cada vez más incómodo. Pensé que la segunda vez ya sería la última, pero no se detenía. Simplemente repetía la canción una y otra vez, como en un bucle. Miré el teléfono y me di cuenta de que habían pasado casi 4 minutos escuchando Jingle Bells en un ciclo interminable. Por fin decidí que ya era suficiente. Le di las gracias con un tono educado y empecé a cerrar la puerta despacio. Creí que con eso entendería la indirecta y se iría, pero cuando la puerta se cerró seguí oyendo el canto. No se detuvo ni un segundo. Volví a la mesa y me senté, tratando de ignorar la voz. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era hacer como que no estaba ahí. El hombre no parecía normal y me inquietaba que siguiera justo enfrente de mi casa cantando lo mismo. Me pregunté si tal vez sí tenía alguna discapacidad y alguien más lo estaba acompañando desde la calle o desde un coche, pero no había visto a nadie más. Toda la casa se sentía rara, como si un desconocido estuviera demasiado cerca de mi espacio personal. Seguí comiendo, pero la comida ya no me sabía a nada.
El canto se extendió durante toda mi cena. Después de unos 10 minutos seguidos, de pronto se hizo silencio. El cambio fue tan brusco que di un pequeño salto en la silla, porque ya me había acostumbrado a esa voz constante. Me levanté despacio y regresé a la ventana junto a la puerta de entrada. Esperaba ver que el tipo se hubiera ido, pero seguía ahí, solo que se había movido. Ahora estaba de pie al final de mi entrada, quieto, de frente a mi casa. Ya no cantaba, o al menos yo no escuchaba nada desde donde estaba. Simplemente permanecía ahí, inmóvil, clavando la mirada en mi puerta. Algo en ese silencio me pareció mucho peor que la canción. Era como si estuviera esperando algo. Abrí la puerta apenas una rendija y le dije que no podía estar ahí, que era propiedad privada y tenía que irse. No se movió ni un milímetro. Toda la situación se sentía antinatural, como si su cerebro estuviera desconectado de lo que pasaba. Por fin le dije que, si no se marchaba, llamaría a la policía. Cerré la puerta con más firmeza. Lo observé otro minuto desde la ventana, pero no se movía. No quería llamar realmente a la policía porque pensaba que quizá tenía algún problema mental y no quería empeorarlo todo. Así que decidí subir a mi habitación, cerrar la puerta con llave e intentar relajarme. Miré por la ventana del piso de arriba antes de ponerme la ropa de dormir. El hombre ya no estaba en la entrada. Sentí un alivio enorme. Supuse que la amenaza había surtido efecto. Me metí en la cama, encendí la lámpara y empecé a leer un libro para desconectar. Habían pasado unos 20 minutos cuando escuché algo detrás de la casa. No tuve que pensarlo mucho para saber qué era. Era la misma voz cantando Jingle Bells otra vez, pero ahora venía de mi patio trasero. Salté de la cama y fui directo a la ventana de atrás. Cuando miré hacia abajo, no solo vi que el hombre estaba dentro de mi patio, sino que ya estaba colocándose justo debajo de mi ventana. El hombre estaba ahí, de pie sobre la nieve, justo bajo mi dormitorio, mirándome fijamente mientras cantaba. Abrí la ventana de golpe y le grité que iba a llamar a la policía. El canto se cortó al instante. Se quedó de pie, en completo silencio, unos 3 segundos eternos, y de repente rompió a correr a toda velocidad hacia la puerta trasera del piso de abajo. En cuanto desapareció de mi campo de visión, escuché el sonido más espantoso que he oído en mi vida. Empezó a gritar a todo pulmón. No era un grito normal. Sonaba como un vocalista de música de death metal, pero aún más desquiciado, más inhumano. El eco de esos alaridos llenó el patio y atravesó toda la casa. Luego empezó el golpeteo contra la puerta. La puerta trasera temblaba con violencia mientras la pateaba. Se lanzaba contra ella y trataba de arrancar la perilla. Podía sentir las vibraciones de los golpes desde mi habitación de arriba. Ahí comprendí que ese tipo no solo era raro, estaba intentando entrar. Agarré mi teléfono y marqué al 911 de inmediato. Les supliqué que vinieran rápido, que había un hombre intentando forzar la entrada. Me quedé en la línea mientras sostenía un bate de béisbol con la otra mano. Retrocedí hasta el closet de mi habitación y me metí dentro, cerrando la puerta con cuidado. La operadora me dijo que me mantuviera escondido. Todavía podía oír los gritos y los golpes abajo, y cada segundo me daba la sensación de que la puerta estaba a punto de ceder. Y entonces, tan repentinamente como habían empezado, los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio, excepto mi propia respiración agitada. No sabía si se había ido o si estaba dentro de la casa. Me quedé completamente inmóvil en el closet hasta que llegó la policía. Registraron todo el exterior de la casa y confirmaron que la puerta trasera seguía cerrada con llave. La operadora me dijo que podía salir y recibir a los agentes. Al abrir la puerta de mi cuarto y bajar las escaleras, sentí por primera vez que podía respirar de nuevo. Caminamos juntos hasta el patio trasero y vimos las huellas profundas en la nieve que marcaban el lugar exacto donde había estado de pie mientras me cantaba bajo la ventana, y el recorrido de su carrera hasta la puerta. Las huellas seguían después, adentrándose en el bosque que hay detrás de mi propiedad. Los policías siguieron el rastro un poco, pero volvieron pronto.
Dijeron que no valía la pena avanzar tan profundo en el bosque de noche. Se comportaron como si no fuera gran cosa. Me dijeron que hay gente que actúa de forma extraña todo el tiempo y que, mientras mantuviera las puertas cerradas, estaría bien. No parecían muy interesados en encontrarlo, y eso me molestó bastante, pero estaba demasiado alterado para discutir. Cuando se fueron, la casa se sintió horriblemente vacía y fría. Cerré con llave cada puerta y cada ventana y la revisé una y otra vez. En ese punto ya estaba harto de la tranquilidad y lo único que quería era que Lucía volviera. Terminé yendo a casa de mis padres para pasar Nochebuena y Navidad. En cuanto al hombre, nunca regresó. Al menos no que yo sepa. Si crees que esa visita fue inquietante, espera un momento antes de relajarte. Lo que estás a punto de escuchar es otra historia distinta. Y quizás te acompañe la próxima vez que mires por la ventana pensando que estás a salvo. Esta historia tiene que ver con una Navidad de hace unos 10 años. Yo tenía 6 años. Mi cumpleaños es en noviembre y acababa de celebrarlo. Después de la fiesta ya estábamos entrando de lleno en ambiente navideño. Recuerdo que mi celebración de cumpleaños fue el mismo día de la famosa atrapada de Odell Beckham Jr. Yo vivía rodeado de aficionados de los Cowboys, pero yo era fan de los Giants. Me acuerdo de que se habló de esa jugada el resto de la noche, incluso durante la celebración, y me sorprende recordar tantos detalles siendo tan pequeño. Yo no entendía nada de fútbol americano, pero sí entendía que aquella atrapada había sido una locura, así que estaba ahí, viviendo el momento, feliz porque era mi cumpleaños, como cualquier niño. Como regalo, me dieron boletos para ver un partido de la NBA, los Mavericks contra los Wizards, el 30 de diciembre. Yo era fan de los Cavaliers, pero vivíamos en el área de Dallas-Fort Worth, a las afueras de Dallas, y conocía a muchísimos aficionados de los Mavs. Yo también les tenía cariño, así que estaba agradecido. Iba a ser mi primer partido de la NBA en vivo. El día de Navidad, 5 días antes, me regalaron además una camiseta de Odell Beckham Jr., y una camiseta y sudadera de los Mavericks, porque estaba empezando a meterme mucho en el mundo del deporte. Fue una Navidad perfecta. Otro de mis regalos fue ir a otro partido de los Mavs, el del 27 de diciembre contra el Oklahoma City Thunder. Estaba emocionadísimo de ir a los 2 partidos. Llegó el primero de ellos y fuimos al estadio. Los Mavs ganaron por poco, algo así como 112-105. Para mí fue una locura ver un evento así por primera vez, con toda la arena llena, el ruido, las luces. Después del partido, manejamos de vuelta a casa, que quedaba a unos 45 minutos del American Airlines Center. Los siguientes días fueron normales, pero yo no podía dejar de pensar en volver a ese lugar tan increíble, con ese ambiente. No sabía que iba a ser la última vez que pisaría un estadio de la NBA en muchos años. En ese segundo partido, las cosas eran un poco diferentes. La vez anterior habíamos tenido asientos buenísimos, como en la 7ª fila desde la duela y prácticamente en el centro. Esta vez estábamos más cerca de la fila 20 y en una esquina, así que la experiencia se sentía distinta, pero igual estaba disfrutando mucho. Los Mavs iban ganando por 20 o 30 puntos al descanso. Como niño que era, quería caminar, curiosear, ir por comida y al baño yo solo, pero estaba con mis padres y tenía apenas 6 años. Mis papás y yo salimos a buscar comida. Hicimos una fila de unos 20 minutos. Mi papá se fue a otro puesto dentro de la arena para comprar algo diferente y yo me quedé con mi hermano, que estaba esperando para pagar. Mientras él hablaba con la persona de la caja, yo me alejé un poco para tirar en un bote de basura algunos dulces que me habían comprado antes del partido. El bote estaba como a 10 metros. Cuando llegué al basurero se me acercó un hombre alto, blanco, y me preguntó: «Oye, ¿estás perdido?». Yo negué con la cabeza y no dije nada. Él miró alrededor y me dijo que no veía a mis padres por ningún lado, que mejor fuéramos a buscarlos. Me tomó de la mano y empezó a caminar conmigo. Yo era solo un niño de 6 años, así que caminé con él sin pensar demasiado. Me llevó hacia la parte de arriba, hacia la zona de las gradas más altas, las que están casi pegadas al techo. Me dijo que íbamos hacia donde estaba el intercomunicador
para anunciar mi nombre y encontrar a mis padres. Yo dije que estaba bien y seguí caminando. Cuando llegamos arriba, nos quedamos esperando unos 10 minutos. Él miraba a su alrededor, como esperando a que no hubiera nadie. En cuanto vio el pasillo un poco más vacío, intentó empujarme hacia unas escaleras de emergencia o hacia un elevador, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que no había nadie alrededor. Fue entonces cuando se me vino a la mente todo lo que me habían repetido sobre no hables con extraños. La culpa y el miedo me golpearon de repente. Me di cuenta de que no llevaba ninguna identificación, ninguna credencial, nada que dijera que trabajaba ahí. Cuando soltó mi mano un segundo para mirar su teléfono, yo aproveché para correr. Corrí todo lo que pude, de vuelta hacia las gradas donde estaba el público. Mientras corría, alcancé a verlo de reojo, parado, mirándome con una pequeña sonrisa rara en la cara. No encontré a mis padres de inmediato, pero no me importó. Solo quería estar en un lugar donde hubiera gente. Terminé encontrando a mi hermano, que ni siquiera le había dicho a mis padres que me había perdido, porque no quería meterse en problemas. Me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí. Decidí no contar nada en ese momento. El partido terminó. Los Mavs ganaron, pero a mí ya me daba igual. Solo quería irme a casa. Al salir, iba callado. En el coche también me quedé en silencio, mirando por la ventana. Mis padres se extrañaron al verme tan apagado, pero yo les dije que estaba cansado. Casi me dormía en el trayecto de vuelta cuando un claxon sonó detrás de nosotros, tan fuerte que casi grité del susto. Me giré y lo vi, el mismo hombre, conduciendo una camioneta con, al menos, otros 3 hombres dentro. No podía verles la cara, solo siluetas. Mis padres les gritaron desde nuestro coche cuando se colocaron a nuestro lado, pero ellos solo miraban. Yo quise decir algo, pero por alguna razón no lo hice. Cuando llegamos a casa, me fui directo a mi cuarto y me dormí enseguida. En mitad de la noche me desperté con escalofríos. Había una luz que parpadeaba en mi ventana. Me levanté pensando que quizás sería algo inocente, alguna decoración, incluso llegué a pensar en Papá Noel, pero cuando miré hacia afuera, lo vi a él otra vez, de pie, con una linterna, apuntando directamente a mi dormitorio. Estaba ahí, mirándome, iluminando el vidrio. Grité y corrí al cuarto de mis padres, diciéndoles que había alguien en mi ventana, como si mi cuarto estuviera en la planta baja. Mis padres salieron corriendo a revisar y estuvieron fuera unos 20 minutos. No encontraron nada, y como yo era un niño, no me creyeron del todo. Dijeron que seguramente habría sido la sombra de un coche pasando, pero yo sé lo que vi. Un par de días después, en Nochevieja, nos quedamos despiertos para ver caer la bola a medianoche. Faltarían unos 5 o 6 minutos para las 12 cuando sonó el timbre. Mis padres fueron a abrir. Yo no le presté atención hasta que escuché una voz y supe, con absoluta certeza, que era él. Les dije a mis padres que era el mismo hombre del partido, que me había llevado hacia arriba y que yo había escapado corriendo, pero no me creyeron. Dijeron que solo era un hombre repartiendo volantes de un perro perdido de un primo suyo. La noche continuó y aparentemente no pasó nada más. Pero un año después, nuevamente en Nochevieja, llamaron a mi ventana. Para entonces yo ya había olvidado casi todo aquello. Me levanté, miré y vi una hoja de papel pegada en el cristal. En ella, con letras torpes, ponía: «Este año nuevo nos veremos otra vez». Le llevé la nota a mis padres y ellos hicieron un reporte a la policía, pero nunca les dijeron nada más. Cada cierto número de años, cuando se acerca Nochevieja, vuelvo a sentir ese miedo, como si ese hombre pudiera aparecer de nuevo. Le dije a mis padres que no quería volver jamás a un partido de la NBA, que no era lo mío. Ahora tengo 16 años y me asusta saber que ese hombre conoce la dirección de mi casa. Estoy pensando en ir a un partido de Cavs contra Mavs el 2 o 3 de enero. Sería el primero desde entonces, pero no estoy seguro de atreverme. Esta experiencia me alejó del baloncesto y me acostumbró a cerrar siempre las cortinas, como si alguien pudiera estar mirando desde la oscuridad. Si sigues aquí,
Tal vez sientas ya un cierto peso en el pecho, pero lo que viene ahora es otra noche, otra familia, otro lugar, y una sensación distinta de que algo se esconde justo fuera del círculo de luz. Recuerdo con demasiada claridad aquella noche en la que sentí que mi familia estuvo demasiado cerca de algo realmente horrible. Era principios de diciembre y decidimos conducir hacia el norte, a la zona montañosa, para cortar un árbol de Navidad real. Era algo que mi esposa, Mariana, y yo siempre habíamos querido hacer. Nuestro hijo de 7 años, Andrés, estaba igual de emocionado. El día estaba frío y nublado, con ese cielo pesado que parece prometer nieve en cualquier momento. Para nosotros eso solo aumentaba el ambiente navideño. Todo el trayecto por las carreteras serpenteantes me hizo sentir como un niño otra vez. Hacía mucho tiempo que no hacía algo tan diferente y tan metido en el espíritu de la Navidad, y ver a Andrés tan entusiasmado me devolvía a mi propia infancia. Cuando por fin llegamos a la zona remota que Mariana había encontrado por internet, no había ningún otro coche en el pequeño estacionamiento. Había varios postes de luz repartidos por el lugar, así que no estábamos sumidos en una oscuridad total, que era precisamente lo que habíamos querido evitar. Aún así, llevábamos linternas. Aparcamos junto a un sendero estrecho y sin nombre que se adentraba entre los árboles. Todavía quedaba mucha nieve en el suelo de una nevada de días atrás, y a esa altura tardaba más en derretirse. Andrés saltó del coche de inmediato y empezó a lanzarnos bolas de nieve, riéndose. Yo se las devolví. Habíamos venido a pasarla bien, así que tenía pensado hacer que aquel día fuera inolvidable para él. Agarré las linternas y el hacha con la que pensaba cortar el árbol. Empezamos a caminar por el sendero, con la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Andrés corría adelante, señalando árboles que le parecían perfectos, dando vueltas a su alrededor. Cuanto más avanzábamos, más se perdía de vista el camino por el que habíamos llegado. La única luz natural era el brillo pálido de la luna, escondida detrás de las nubes gruesas. El silencio era tan profundo que le pedí a Mariana y a Andrés que se quedaran quietos un segundo para escucharlo. No se oía nada, tal vez una brisa muy suave y nada más. Sinceramente, si hubiese estado ahí solo, me habría sentido bastante inquieto solo por la combinación de silencio y oscuridad. A medida que nos internábamos, tuvimos que usar las linternas de verdad. Los tres llevábamos una. Andrés jugaba con el haz de luz, hasta que la claridad de los postes del estacionamiento desapareció por completo y quedamos prácticamente a oscuras, salvo por las linternas. Empezó a ponerse nervioso, preguntó hasta dónde íbamos a llegar e hizo un comentario sobre lo oscuro que estaba todo. Yo no paraba de sentir, de vez en cuando, como si alguien nos estuviera observando o como si algo caminara muy despacio detrás de nosotros, pero cada vez que me daba la vuelta, lo único que veía era el sendero vacío cubierto de nieve. Unos 10 minutos después, encontramos por fin una zona donde los árboles eran altos y frondosos, perfectos para Navidad. Andrés corría alrededor de ellos buscando el mejor. Mariana se quedó más cerca de mí y me susurró que quería elegir uno rápido, que también tenía una sensación extraña. Sabía exactamente a qué se refería. Aquello era más inquietante de lo que había imaginado. En ese momento escuché un crujido suave detrás de nosotros. No éramos ninguno de los tres, ni sonaba como un animal pequeño. Eran pasos, botas aplastando la nieve muy despacio, casi en silencio. Cuando me giré, vi a un hombre de ropa oscura, de pie a unos 6 metros sobre el sendero. No iba vestido para el clima, no llevaba guantes, y sus manos estaban desnudas y rojas por el frío. Su chaqueta parecía más una rompevientos que algo abrigado. Su cara era pálida y rígida, como si hubiera pasado demasiado tiempo expuesto al aire helado. Mariana agarró a Andrés del brazo y lo acercó a ella. Cuando el hombre notó que lo mirábamos, esbozó una sonrisa extraña y dio un par de pasos hacia nosotros. Preguntó si estábamos buscando un árbol de Navidad. Su voz, rompiendo aquel silencio tenso, sonó incómoda, demasiado grave y suave a la vez. Antes de que yo pudiera responder, Andrés dijo que sí, ilusionado de nuevo, y sentí un golpe de pánico.
No quería que ese tipo supiera nada de nosotros. Mariana respondió rápido que no, que solo estábamos dando un paseo. El hombre se acercó un poco más y la forma en la que se movía me puso los pelos de punta. Dijo que no nos preocupáramos, que él no era guardabosques. Lo dijo como si supiera exactamente por qué habíamos mentido, porque lo que estábamos haciendo era, efectivamente, ilegal. No quería hablar con él. Había algo mal en su mirada. Se veía hambriento, desesperado, como si llevara días sin dormir. La palabra que mejor lo describía era desamparado. Le dije a Mariana que lo mejor era regresar al coche. Ella asintió sin mirarlo, apretando la chaqueta de Andrés. Cuando empezamos a caminar, el hombre se quedó a un lado del sendero, sonriendo y observándonos, inclinando ligeramente la cabeza a modo de despedida mientras pasábamos a su lado. Andrés se giraba a cada rato para ver si nos seguía, y nosotros le decíamos que mirara hacia adelante. Cada vez que yo echaba un vistazo atrás, el hombre estaba un poco más cerca que antes, a pesar de que no lo había escuchado acelerar el paso. Le susurré a Mariana que, cuando viéramos la carretera principal, tendríamos que correr hasta el coche. Ella apretó la mano de Andrés y asintió de nuevo, sin volver la vista. Los pasos del hombre nos seguían todo el tiempo, arrastrados, como si sus botas fueran demasiado grandes o demasiado pesadas. Cuando por fin vimos el claro entre los árboles por donde se asomaba nuestra camioneta, les dije que corrieran. Mariana levantó a Andrés en brazos y echó a correr tan rápido como pudo. La única razón por la que yo me sentía mínimamente seguro era por el hacha que llevaba en la mano, pero no soy una persona violenta. Jamás en mi vida había tenido que recurrir a la fuerza. Me giré para quedarme un segundo en medio del sendero, como para bloquear el paso. El hombre se había detenido y se limitaba a mirarme. Levantó las manos hasta la altura del pecho, aún sonriendo, y dijo: «No quiero hacerles daño, será mejor que vuelvas a tu camioneta ahora». Sentí que el corazón se me detenía por un instante cuando mencionó la camioneta. No había forma de que la hubiera visto desde el bosque, lo que significaba que nos había estado observando desde mucho antes. Le contesté simplemente que no queríamos problemas. Luego me di la vuelta y empecé a apurar el paso hacia el estacionamiento. A mitad de camino escuché a Mariana gritar mi nombre con un tono de pánico. No, fue lo único que pensé. Cuando llegué hasta la camioneta, ella me mostró que las dos llantas del lado derecho estaban pinchadas. No necesité revisar demasiado para saber que había sido él. Le dije a Mariana que llamara a la policía de inmediato, pero ella tuvo problemas para encontrar señal. Caminó por el estacionamiento nevado buscando cobertura, sin alejarse demasiado. Andrés se quedó dentro de la camioneta, mirando todo con preocupación. Era suficientemente mayor como para entender que algo no iba bien. Mariana parecía tener dificultades para explicarse por teléfono, así que le tomé el celular y hablé yo. Di nuestra ubicación y les dije que nos sentíamos amenazados por un desconocido en el bosque que probablemente era el responsable de las llantas pinchadas. Al saber que había un posible individuo inestable en la zona y un niño con nosotros, la policía se lo tomó muy en serio. Me dijeron que mantuviera a mi familia dentro de la camioneta, con las puertas cerradas hasta que llegaran los agentes, y que también enviarían una grúa. La operadora me indicó que siguiera en la línea mientras esperábamos, pero la llamada se entrecortaba por la mala recepción. Entonces Mariana pegó un grito en mi oído, diciéndome que mirara hacia la línea de árboles junto al sendero. Había varias siluetas de pie, justo donde comenzaba la oscuridad. Conté al menos 3. Desde donde estábamos parecían sombras inmóviles, lo que hacía la escena todavía más aterradora. Era como si nos estuvieran acechando, esperando el momento adecuado. 2 de esas figuras empezaron a acercarse. Se lo dije a la operadora y ella me preguntó algo que me heló la sangre, si tenía algún tipo de arma. Le dije que tenía el hacha y ella insinuó, con mucho cuidado, que si las cosas se ponían demasiado feas, tendría que usarla para defender a mi familia. Andrés lloraba ya abiertamente y Mariana hacía todo lo posible por calmarlo. Las 2 personas se fueron acercando despacio, sin correr, sin gritar. Solo caminaban,
con esa seguridad tranquila de quien sabe que su presa no tiene a dónde escapar. La tercera figura se desvaneció entre los árboles, adentrándose en la oscuridad. La operadora me dijo que la patrulla estaba cerca, pero yo no sabía si eso significaba 2 minutos o 10. Miraba alternativamente hacia la carretera, esperando ver las luces, y hacia la línea de árboles. La llamada se cortó de golpe. En el momento en que escuché el silencio en el auricular, la situación se volvió 100 veces peor. Volví a comprobar los seguros de las puertas, aunque ya estaban cerradas. Apreté el mango del hacha tan fuerte que me dolían los nudillos. Cuando las 2 figuras estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudiéramos oírlas hablar, levantaron las manos y dijeron: «Venimos a ayudar», moviendo los brazos en un gesto tranquilizador. No reconocimos a ninguno de ellos como el hombre que había aparecido en el bosque. Mariana me susurró si creía que eran guardabosques, y le respondí con firmeza que ni de broma. Creo que Andrés escuchó mi tono, porque empezó a llorar más fuerte. Iban vestidos de forma muy parecida al primer hombre, ropa demasiado fina para el frío, prendas gastadas y sucias, y una extraña indiferencia al clima. No parecían sufrir con la temperatura. De pronto, sin motivo aparente, los 2 se dieron la vuelta y echaron a correr de nuevo hacia los árboles. No entendimos por qué, hasta un segundo después. Nunca me había alegrado tanto de oír una sirena policial. El sonido se fue acercando rápido, y poco después vimos las luces intermitentes bajar por la carretera. La patrulla entró al estacionamiento a toda velocidad, con el foco encendido, y lo apuntó directamente hacia nosotros. Yo encendí y apagué las luces de la camioneta varias veces, tratando de indicarles la dirección por donde habían huido. Para entonces ya casi no se veían, pero sus huellas seguían marcadas en la nieve. La camioneta policial se detuvo a nuestro lado, y 2 agentes bajaron de inmediato, linterna en mano. Yo salí del vehículo casi de rodillas, agradeciéndoles, y les señalé la zona hacia donde habían corrido. Nos dijeron que volviéramos a encerrarnos en la camioneta mientras hacían una búsqueda. Más patrullas llegaron a los pocos minutos. Un policía se quedó cerca de nosotros mientras los demás peinaban la zona. Andrés ya no estaba asustado. La presencia de los agentes lo había convertido todo para él en algo casi emocionante. Después de un buen rato, los policías regresaron con la misma respuesta que ya me esperaba. No encontraron a nadie, solo huellas profundas que se internaban en el bosque y que más adelante se dispersaban en distintas direcciones. No sabían si esas personas vivían allí, en alguna cabaña perdida, o si tenían un campamento improvisado en la montaña. Dijeron que a veces vagabundos o gente que quiere esconderse pasa el invierno en áreas remotas. La grúa llegó por fin y los policías se quedaron con nosotros todo el tiempo, hasta que subieron la camioneta. Nos hicieron subir a la parte trasera de una de las patrullas para que estuviéramos calientes mientras terminaban. Nadie dijo casi nada. Mariana abrazaba a Andrés y yo me quedé mirando fijamente la línea oscura de los árboles, esperando ver de nuevo una silueta quieta entre las sombras. De vuelta a casa, nadie habló en todo el camino. Era como si poner algo en palabras hiciera más real lo que había pasado. Nunca volvimos a intentar cortar un árbol de Navidad por nuestra cuenta. Ni siquiera volvimos a acercarnos a esa zona de montaña. Incluso ahora, 10 años después, me niego a pasar cerca. Lo que más me perturba, hasta el día de hoy, es pensar que ellos ya nos estaban observando desde antes de que nosotros los viéramos. Nos vieron llegar al estacionamiento, sabían cómo dejarnos varados pinchando las llantas y seguramente esperaban que nos adentráramos más todavía en el bosque, lo suficiente como para que no pudiéramos regresar al vehículo. Tuvimos suerte de escuchar nuestras propias alarmas internas y decidir dar la vuelta. Y tuvimos suerte de que yo llevara un hacha, algo que quizá los frenó de hacer algo peor. No me gusta pensar en lo cerca que estuvimos de no volver nunca a casa. Si todavía sigues escuchando, quizá notes que cada historia deja una pequeña grieta en la sensación de seguridad que tienes en tu propia casa. La siguiente comienza con algo tan cotidiano como quedarse solo un rato y con un timbre que nunca debería haber sonado. No puedo evitar recordar una y otra vez una noche en particular de cuando tenía 9 años.
Fue unos pocos días antes de Navidad. Mis padres tenían cosas que hacer esa noche y como yo ya estaba casi en edad, decidieron que podían dejarme solo un rato. Mi mamá tenía que ir al supermercado a comprar cosas para la cena navideña y mi papá, como siempre en diciembre, se quedaría trabajando hasta tarde. Yo estaba en el sofá viendo, seguramente, una película de Navidad, comiendo galletas junto a la chimenea y el árbol. Afuera ya estaba oscuro, aunque no era tan tarde. Recuerdo las luces navideñas parpadeando en las casas de enfrente. Todo se sentía normal hasta que sonó el timbre. Lo único que hizo que me fijara fue la hora. Era un poco tarde y muy raro que alguien viniera a tocar a esa hora. Además, mi mamá siempre me repetía que jamás abriera la puerta si estaba solo. Mis padres nunca tocaban al timbre, ellos tenían llave. Me levanté de todos modos y fui hasta la puerta, solo para mirar por la mirilla. Cuando pegué el ojo al agujero, vi a un hombre en el porche vestido con un traje completo de Papá Noel. Llevaba todo el conjunto: abrigo rojo, gorro, barba blanca. Pero no se veía como esos Santa Claus simpáticos de centro comercial. No llevaba regalos, ni bolsa, ni campanas. Solo tenía algo en la mano que parecía una carpeta o un portapapeles. Estaba de pie demasiado cerca de la puerta, como si estuviera a punto de entrar en cuanto alguien girara la llave. No sabía qué decir, así que susurré: ¿Quién es? El hombre acercó la cabeza a la puerta, como intentando ver a través de la mirilla o escucharme mejor. En ese momento, se dio cuenta de inmediato de que yo era un niño. Entonces hizo lo que supongo que era su mejor imitación de Santa Claus. Con una voz forzada dijo que era Papá Noel, que traía regalos para mí y que debería abrir la puerta. A los 9 años, yo ya no creía en Santa, y mis padres me habían hablado muchas veces de los desconocidos. Le dije que se fuera, que no necesitaba nada, tratando de sonar valiente, pero la voz se me quebró. El hombre se quedó callado unos segundos, y luego me preguntó si estaba solo en casa. En cuanto dijo eso, supe que tenía que alejarme de la puerta. Sentí rabia conmigo mismo por haberle dejado claro que había alguien dentro. No le contesté. Retrocedí y caminé rápido hacia la sala porque, de repente, me daba miedo estar cerca de la puerta. Me senté en el sofá, abracé un cojín y miré fijamente la televisión, como si actuar normal pudiera hacer desaparecer el miedo. Entonces, escuché el picaporte de la puerta moverse. Él estaba probando si estaba abierta. Quise gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie. Me quedé quieto, esperando que se cansara y se marchara. Al cabo de un momento, escuché otro sonido proveniente de la parte trasera de la casa. Era la otra puerta, la de atrás, el picaporte girando. Tuvo que haber corrido rodeando la casa, porque ese sonido llegó enseguida. Esa puerta era aún más débil que la principal y casi nunca la usábamos. Sentí que me quedaba congelado. Lo único que pensé fue que mi casa solo tenía 2 puertas, y ese hombre ya había probado las 2. Corrí a la cocina, agarré el teléfono fijo y marqué el número de mi mamá. En cuanto contestó, empecé a hablar muy rápido, tratando de no llorar. Le dije que alguien estaba intentando entrar a la casa y que estaba vestido de Papá Noel. Mi mamá se puso seria de inmediato. Me dijo que venía de regreso en ese instante y que no abriera ninguna puerta, pasara lo que pasara. Me dijo que me quedara en la sala y que cerrara las cortinas. Me acurruqué en el suelo, detrás del sofá, en un lugar desde donde no me podían ver por ninguna ventana. Me quedé completamente quieto. Seguía oyendo pequeños ruidos fuera. Pisadas, golpecitos, cualquier cosa que confirmara que alguien seguía allí. Después de un rato, esos sonidos desaparecieron. No mucho después escuché un coche entrando en el garaje. Reconocí los frenos de mi mamá. Tenían un chirrido muy particular. No me moví hasta oír la llave en la cerradura y la puerta principal abrirse de golpe. Mi mamá entró jadeando, con 2 bolsas de supermercado en los brazos. Cerró y echó el seguro de inmediato, y me llamó. Yo corrí hacia ella y la abracé fuerte. Me contó que, justo antes de llegar a casa, había visto a un hombre vestido de Papá Noel caminando por nuestra calle. Dijo que redujo la velocidad
y bajó la ventana para preguntarle qué estaba haciendo. El hombre respondió que estaba yendo de puerta en puerta pidiendo donativos, pero mi mamá dijo que no le creyó ni un segundo. Se notaba nervioso, y cuando ella empezó a gritarle algo desde el coche, él se alejó rápido. Mi mamá me dijo que estaba orgullosa de mí por no abrir la puerta y por llamarla enseguida. Luego marcó a la policía para reportar al hombre. Sé que varios vecinos dijeron que ese mismo tipo había tocado a sus puertas diciendo que pedía donaciones, aunque sospechaban que era una estafa. Pero nada de eso cambia el hecho de que intentó entrar en nuestra casa sabiendo que había un niño solo dentro. Cada año, cuando se acerca Navidad y veo decoraciones de Santa Claus, recuerdo esa noche. Me veo de 9 años, acurrucado detrás del sofá, sabiendo con absoluta certeza que el hombre en mi porche no era Papá Noel, y que lo que quería no eran donativos ni tampoco dejar regalos. Supongo que tuve suerte de que las puertas estuvieran cerradas y de que mi mamá regresara cuando lo hizo. Pensar en lo que podría haber pasado si esa puerta hubiera estado abierta es algo que todavía me provoca escalofríos. Si estas historias te dejaron incómodo cuando miras hacia la oscuridad de tu casa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando más relatos como estos y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú, o si alguna vez sentiste que alguien te observaba desde el otro lado de la ventana.